Procedamos ahora a estudiar dos elementos distintos del pensamiento de Demócrito y que lo reflejan en cómo era, en cómo se pensaba. Primero, qué constituye el alma de los seres humanos. Y segundo, qué es lo que nos corresponde o nos debería corresponder, qué es lo que deberíamos vivir en nuestra práctica cotidiana. Sea un asunto de recomendación o sea un asunto más bien de teoría sobre la práctica. Demócrito sería uno de esos pensadores robustos desde el punto de vista de una filosofía ética. Y quizás es el primero que toma esto como uno de los elementos fuertes en su visión filosófica. Empecemos hablando sobre psicología. Recuerden que entendemos por psicología la teoría del alma. Ya habíamos conocido una, por lo menos con el pitagorismo. De alguna manera estaba también en Heráclito y podría aparecer por aquí y por allá en autores, pero digamos que no considerada en su identidad. No está totalmente claro todavía qué entendemos por alma. Hemos hablado de pensamiento, hemos hablado de vida, pero tendríamos esto que redimensionarlo. Lo primero fundamental es que el alma no es un espíritu, no es algo inmaterial, sino que está literalmente formada también por átomos. Lo que pasa es que estos átomos son diferentes a los que nosotros hemos hasta ahora estudiado o considerado con Demócrito, que recuerdan que eran ganchudos o podían ser un poco, digamos, de formas cuadrangulares o como rocas deformes, etc. Siempre recuerden que como es el Parmenidio, siempre irrompibles, siempre incortables. Resulta que para Demócrito el alma tiene precisamente átomos, pero de tipo esférico y además de naturaleza ígnea, o sea, como fuego. ¿Por qué esférico? Porque precisamente es capaz la esfera de moverse con mayor velocidad. Y es ella, el alma, la que necesita estar como conociéndolo todo, o la que puede conocer todo, la que se mueve en los cuerpos de los seres vivos de manera rápida, eficiente, trasladándose por aquí y por allá. La vida, según Demócrito, tiene que ver con esta alma que es casi como una suerte de hálito, una especie de respiración, pero de carácter ígneo. ¿Por qué? Porque es como aquello que mantiene, si se quiere, caliente a los cuerpos. Ahí pueden ver en esa imagencita lo que pueden ser los átomos del alma, redonditos, trasladándose con mucha velocidad a través del cuerpo. El alma, si es así, y si la pensamos unitariamente, es un conjunto de átomos redondeados que son capaces, como en esta imagen, de insertarse en todas las partes del cuerpo y llevar información de aquí y de allá. Pero realmente ella, si es que la vemos de manera unitaria, es mortal. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los átomos son los inmortales, son los eternos, es el ser. Pero no esas conjunciones, no esas congregaciones. Entonces, cuando el cuerpo muere, simplemente sus partes, o sea, sus átomos, se alejan. Lo que nosotros hasta ahora hemos entendido como alma, también, digamos que se evapora, se traslada, porque los átomos se van. Eso da igual cuando hablamos del intelecto. Igual, por cierto, el intelecto está en el pecho. Y la actividad mental tiene que ver con una movilidad mucho mayor que las otras partes, digamos, anímicas. Ahí tenemos un alma irracional,
Esa alma irracional se traslada por todo el cuerpo, como el cuerpo de la muchacha, que se ve que se mueve por todo lado. Pero específicamente, el alma en la parte intelectiva como que tiene una actividad incesante, provocada sin duda por las muchas informaciones que vienen desde los sensorios, desde el resto del cuerpo, pero también desde todo lo que se puede percibir. Entonces, digámoslo así, que el alma tiene una perfección que corresponde con esta relación respecto del cuerpo, como aquello que lo conoce todo dentro del cuerpo, como aquello que tiene átomos que atraviesan todo, que informan todo y que de alguna manera organizan todo. En correspondencia con esto, podríamos decir algo más y que puede ser muy interesante. ¿Cómo es que se conoce? Ya sabemos que eso es un asunto anímico. Bueno, en principio se conoce por vía de los sentidos. Y nosotros tenemos además afecciones. Yo tengo pasiones. Por ejemplo, yo tengo miedo. Yo tengo dolor. Todas son maneras de conocer. Bueno, resulta que eso que estamos conociendo, eso que es para nosotros evidente, que se manifiesta como objeto sensible, que se manifiesta, por ejemplo, como un dolor o como un placer, todo ese tipo de cosas son simplemente sensaciones nuestras. ¿Qué tan nuestras? Pues son convencionales porque son dependientes del sujeto que las siente, del sujeto que las vive. En otras palabras, dependen totalmente del individuo perceptor, del sujeto que lo siente, que lo vive, que lo ve, que lo percibe. En consecuencia, la percepción no es algo objetivo plenamente, es algo más bien todo lo contrario, es subjetivo. En esto, Demócrito introduce una visión que será muy significativa en autores posteriores, pero de manera particular en la modernidad, o sea, después del siglo XVI. Y todavía de alguna manera vivimos de esta misma visión. La percepción depende de mí, de lo que yo percibo. No depende de algo totalmente objetivo. Eso no existe. Tan no existe como que si ustedes se centran a ver ese cuadrito, fíjense que eso es una imagen que no es móvil, es una imagen fija. No en ningún GIF, no en ningún video, y sin embargo, céntrese en una esquina y verán sentados en una esquina como esos puntos blancos que están ahí en esa esquina no se mueven, pero sube un poquito la mirada y empiezan a ponerse negros. Y parecen que están apareciendo puntos negros y puntos negros y puntos blancos. Bueno, ¿eso a qué se debe? A que nosotros, los que percibimos, los vemos, pero no a que están. La percepción, en ese sentido, es subjetiva. Depende de aquel sujeto que percibe. No depende del objeto mismo. El objeto mismo puede manifestarse de muchas maneras, pero ya sabemos que esto es muy particular. Pónganle atención. Siguen viendo los puntos negros, ¿verdad? Son muchos. Y lo peor es que aparecen y reaparecen. ¿Es una cosa voluntaria? No. Ni siquiera sabemos por qué es así. Solo sabemos que, en principio, mi alma, mis receptores, me llevan a verlos. Y no sé por qué. Entonces, vamos a pensar que la percepción, como habríamos dicho de alguna manera con Parménides, no es totalmente objetiva, no es totalmente eficaz. Depende mucho de nosotros. Y ahora, para peores penas, lo que está llegando a nosotros, ¿qué es lo que está llegando? Es un conjunto de átomos, como un chorreo de átomos. Dice algunos de los textos de Demócrito que son como eidola
que se viene a la manera de efluvios, como esa imagen, como que viene como si fuese una especie de chorro de sensaciones. Y entonces, como esas conformaciones atómicas, eso que viene así, es mecánico, 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 nosotros luego tenemos que recomponerlas y entonces nosotros acomodamos según estamos mejor acostumbrados. Y uno sabe que eso va a depender totalmente de una de las posibilidades que tengo. Por ejemplo, cuando estamos hablando del sonido, yo puedo escuchar ciertas cosas y otras no. Así como cuando decimos que un perro escucha más que nosotros. Bueno, estamos oyendo lo mismo que nosotros, ¿no? Depende de aquellas costumbres, aquellas estructuras que tiene el sujeto para que esto se manifieste. Y entonces, repito, las percepciones son relativas y no son objetivamente adecuadas para hablar de la verdad, ni se diga. Esos son opiniones, lo que podemos constituir, porque son apariencias. Son las apariencias que nos aparecen a nosotros. Ahora pasemos al ámbito de la ética. Hasta el momento hemos tenido algunas afirmaciones sobre ética, algunas consideraciones que pueden ser muy valiosas sobre la vida práctica, que son consejos adecuados, por ejemplo, en Heráclito que decía que usted tiene que ser, digamos, armonioso pensando, o en el pitagorismo, con ciertas prácticas hasta de búsqueda, por ejemplo, de otro tipo de armonía, o incluso prácticas tan sencillas como aquello de comer ciertas cosas o de evitar ciertas otras, o de no hacer ciertas prácticas que pueden ser desagradables o que pueden ser inadecuadas. Bueno, en Demócrito aparece esto como algo que hay que pensar. Y nosotros nos atrevemos a hablar de una teoría ética en Demócrito. Permítame hablar un momentito sobre el concepto de ética. La palabra ética viene de ethos, una palabra que ya habíamos visto en Heráclito precisamente, y que tiene que ver con nuestro modo de ser. En Demócrito, esto del modo de ser es fundamental, porque es casi nuestra disposición. Así como veíamos respecto de la percepción, ahora vamos a ver respecto de nuestra vida práctica. La filosofía democritia es hedonista, con un cierto sentido utilitario. Me explico. Hedoné en griego significa placer. Y utilidad es el principio esto de que algo que me sirva. Lo que propone Demócrito es que en la vida práctica uno tiene que saber elegir y saber medir los placeres que mejor se le adecuan para evitar todo aquello que sea excesivo y disfrutar adecuadamente, de manera que mi vida sea útil para mí. Recuerden que en esto también hablamos de cosas que sentimos. Lo que yo siento o lo que yo debería sentir puede ser distinto. Yo debería sentir placer, bien, bienestar. No debería sentir sufrimiento, dolor, angustia. En consecuencia, lo que necesito yo en la vida es tener una adecuada percepción. No obstante, el ethos que yo debería buscar, la manera de vivir que yo debería tener, tiene una cierta consistencia. Se llama eutimía. Eutimía es una disposición adecuada del timos. El timos es como mi modo de ser, pero casi, por decirlo así, en el corazón, en mi temperamento, en lo que yo siento. No en lo que yo pienso, sino en lo que yo vivo. Eu tiene que ver con bien y timos como esa disposición o ese temperamento o ese ánimo, a veces traducimos esto así. Vean ese texto que procede de la tradición atomística, que algunos atribuyen a autores más tardíos, pero que bien explica lo que dice
Demócrito. La felicidad, la meta por excelencia del ser humano, es leutimía, el buen ánimo. Es un euesto, un bienestar, una armonía, una simetría y una ataraxia. De hecho, el texto dice kalei, se llama así. Estos son sinónimos. El buen ánimo, el bienestar, la armonía, la simetría y la ataraxia. Tal vez de esas palabras no se conozca la ataraxia. Es una palabra que después va a ser muy importante. Quizás está introducida por el comentarista que presenta ese texto. Ataraxia es imperturbabilidad. Si eso es así, leutimía es una disposición a ser feliz, a vivir bien, a estar en armonía, a tener simetría, a no perturbarse. Esta filosofía es literalmente una apertura a una vida sin ansiedad. Yo sé que eso nos cuesta entenderlo en el mundo contemporáneo, pero es una vida en la que uno realmente se entregue a lo mejor, a lo más feliz. Por eso es que suele decirse que este es un filósofo feliz. Oiga, ¿y qué tiene que ver eso con el atomismo? Si el atomismo es una filosofía muy trágica, más bien como que todo es azaroso. En cualquier momento se puede acabar, en cualquier momento los átomos se van. Los átomos se pueden ir tan fácilmente como cuando se abre un huequecito y por ahí se van. Bueno, la vida va a ser muy corta posiblemente para nosotros, pero no importa. Precisamente tenemos algo para responder. Ese algo para responder se llama la eutimía, es el paralelo. El buen ánimo es una actitud, una disposición moderada, contenida, de imperturbabilidad que goza de cada uno de los momentos, goza de todas las circunstancias, porque tiene un buen espíritu, porque no envidia nada, porque no está ansioso, porque no tiene celos, porque no se enemista con nadie, porque trata de no apenarse, porque goza de cada uno de los momentos de la vida. Es decir, frente al azar que nos ofrece la naturaleza, nosotros apostamos por una felicidad en el momento actual, una felicidad que no puede acabar porque está en un equilibrio constante. Ya recuerdan ustedes que Demócrito vivió muchísimos años, precisamente porque este señor era muy feliz, moderado, contenido, bondadoso, dispuesto a los demás, sin duda, pero sobre todo sonriente. Un par de textos para explicarlo. Fíjese el primero. Él establecía o decía que ella, Leutimía, nos permite definir y saber elegir cuáles son los placeres. Y los placeres, que eso significa hedoné, aquí pueden ver los placeres en el texto, en esta parabita, hedonon, hedonon, esos son los placeres. Bueno, los placeres más hermosos, lo más hermoso y lo más adecuado, provechoso para los seres humanos, son aquellos que nos permiten mantener una cierta racionalidad, que son el fruto de nuestra definición diorismo y nuestra diacriseos, nuestra propia elección. No son aquellos que nos son impuestos. Y el deleite, terpsis, y el sinsabor, el no deleite, son, digamos, aquellas cosas que miden lo que es adecuado o lo que no lo es. Lo bueno es lo que deleita y lo malo es lo que no deleita. Es el sinsabor. Mídase usted, calcule usted. Usted es moderado, usted es contenido, usted es feliz. Va a depender de cómo se mida.
de cómo se contenga, de qué busque. Y a este propósito vamos a empezar a ser claros. En primer lugar, nosotros vamos a tratar de tener sofrosine, se llama. Sofrosine es moderación. Si se quiere, aquí está traducido por prudencia, pero es moderación para alcanzar los mayores placeres. ¿Y cuáles son los mayores placeres? Mira, aquí tienen uno. No es la persecución de la muchacha, que se convierte en un árbol, por cierto, perseguida por Apolo. Ella es Dafne, sino que es el arte, la belleza de esa representación, de esa terrible persecución. El otro placer, ese sí resulta inconveniente. ¿Por qué? Porque después produce arrepentimiento. Después produce la desventura de sentir que la vida no me ha tratado bien. Y produce una apatía. Ya no se quiere sentir eso. En cambio, el placer verdadero dura muchísimo. Hay placeres rápidos. El placer sexual, que sin duda es el que quería esta muchacha. Este es un dios. Bueno, ese placer, como el placer sexual, decía Demócrito, es una especie de apoplejía, como que el cuerpo se desata, tiembla y dura muy poco como para ponerle toda la atención a ello. Realmente ese placer no es tan importante para dedicar a nuestra vida. En cambio, son placeres de largo alcance, de largo aliento, aquellos que permiten contemplar, fíjese, Seasai, contemplar Takala, las cosas hermosas. Aquí puse la traducción de los mayores encantos, son las cosas hermosas de los objetos, las cosas más bellas de las cosas que tenemos a la mano. En este sentido, hay que optar por lo hermoso. Quiere decir que el placer más profundo es el placer, sin duda, de la contemplación. Es el que no se va a acabar. El que no va a ser azaroso como los otros placeres que nos ofrece este mundo tan lleno de átomos, tan lleno de el sinsabor del acaso, del devenir, de la muerte, de la destrucción. No, el placer verdadero es eterno, que yo disfruto en cada momento y que no olvidaré nunca. Por eso, recordemos, una persona con buen ánimo realmente puede tener algunos placeres interesantes, como los placeres del vientre, pero estos no son importantes. ¿Por qué? Porque el deseo se pervierte y mi horizonte se pierde. Lo mejor sería tener precisamente esa constancia, eso de poder tener un buen ánimo que me permita sonreír siempre. Ahora, ojo, no puedo negar, y eso es una cosa muy importante, con esto quiero terminar, que de los placeres, de los deleites, los que surgen de pronto son los que más se disfrutan, porque no se olvidan. En ese sentido, no podemos negar que el placer casi siempre es un bien perfecto, aunque hay que cuidarse, medirse, contenerse, porque en eso del placer hay que ser profundamente inteligente y nunca, nunca dejar de disfrutar la vida, porque es pronto que se acaba, porque es rápido, porque estamos rodeados de azar, pero en la vida llena de buen ánimo y llena de sonrisas, todo resulta muy diferente. Lo mejor está por ser vivido y ahorita lo estoy disfrutando.